Esta enseñanza la he llamado, no sé si está el título por ahí, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? Soy cristiano, ¿sí? Soy cristiano. Y esto lo he traído en mi corazón, hacer un poquito un repaso de lo que esto significa para todos aquellos que se han estado incorporando a la iglesia, uno por aquí, otro por allá, para saber qué es lo que significa en realidad, basado a la palabra bíblica y a mi entendimiento, qué es lo que es ser cristiano. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Así voy a ir rapidito, no voy a ser tan extenso. Ser cristiano, ¿qué significa ser cristiano? Bueno, número uno, el ser cristiano comienza al darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Eso es cuando comenzamos a experimentar y a preguntar. Algunos de nosotros o muchos de ustedes de repente habían escuchado de Dios y usted echa a volar su mente de cuando usted se convirtió a Cristo, alguien le predicó, alguien oró, o sea, de repente me gusta mucho escuchar los testimonios, de repente de oraciones contestadas de sus mamás, ¿verdad? Algunos que fueron sus mamacitas que ahorita ya están ancianitas, ¿verdad? Pero que en sus ojos, imagínense la satisfacción en sus madres o en sus padres que están ancianos, el poder decir, yo oré por mi hijo que era tremendo, yo oré por mi hija que se me salió de la casa y antes de que sus ojitos se cierren en esta tierra, estoy seguro que su corazón se arruga al poder verlos a cada uno de ustedes convertidos y convertidos en creyentes, en cristianos. A otros nos llegó por otras maneras, pero si echamos a volar la mente, el ser cristianos comienza cuando nosotros empezamos a comprender nuestra necesidad de Dios y de su perdón. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? En ese momento que alguien nos predicó la palabra, que escuchamos de Dios, en ese momento el Espíritu Santo desde ese momento empezó a obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo, antes de nosotros decir, Señor, me arrepiento, quiero recibirte, desde antes, desde cuando empezamos a escuchar de alguna manera en nuestro entendimiento, sin conocer las Escrituras, que existía un Dios, que Jesús vino a este mundo, que vino a sacrificar su vida. Desde ese momento el Espíritu Santo empezó a obrar en nuestras vidas. Algo que tiene que quedar muy claro, de repente ahí se tiene que explicar esto, pero de repente dicen, pasen todos a recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo recibimos al momento de nuestra conversión, porque es el Espíritu Santo que empieza a redarguir nuestros corazones de que estamos sucios. ¿Sí? Por eso cuando usted ha experimentado, me imagino, el platicar con alguien en la calle, con un compañero de trabajo, no sé, en algún lugar usted empieza a hablar de Jesús y no tiene que usted tener un bosquejo ni unas palabras específicas que tiene que decir. Con el tan solo hecho, a través de la necesidad de la persona, como todos nos encontramos en algún día, empezamos a escuchar del amor de Jesús, del sacrificio de Jesús por la humanidad. En ese momento cualquier persona que escucha en su necesidad que hay una opción de perdón para nuestras vidas, y empieza a llorar la gente, ahí es el Espíritu Santo obrando en la vida de aquel que está escuchando, sin importar en qué condición se encuentre esa persona, ni si ha sido lo peor del mundo, si ha cometido errores fatales, si a lo mejor de niños, ¿verdad? En mi caso, cuando conocí de Jesús de primero a los 12 años, que venía de una situaciones muy difíciles, en ese momento, a esa edad, yo sabía que necesitaba de Dios. El viernes antes de irme, que estaba cerrando el último, más me encontraba yo con el hermano Josué, estábamos cerrando el gate y llegó ahí una persona, estaba tomada completamente, y en cuanto pasó por ahí,
se devolvió y dijo, ¿qué onda aquí? Y empezó a hablar ahí muchas cosas y no, pues somos creyentes, somos cristianos, esta es una iglesia, yo soy el pastor de la iglesia, y empezó a llorar. Así en su condición, empezó a llorar y se tiró al piso. Se tiró literalmente, se echó un clavado al piso y empezó a decir muchas cosas. Y yo le decía, no, levántate, no, pero es que perdóneme, no, yo no tengo, no, levántate, no. Entonces, obviamente le hablé del amor de Jesús y esperando, sabiendo su condición, pues yo le dije, mira, vente el domingo a las 10. Ahorita lo único que te puedo decir que Dios te ama y que no es casualidad que estás, ¿sí me entiendes? Sí te entiendo. No es casualidad que estemos teniendo esta conversación. Vente el domingo. Y yo estoy orando por esa persona. Obviamente, pues no sé si al caminar 3 pasos se le olvidó todo lo que le dije, ¿verdad? Pero ahí se plantó la semilla. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Es una de las, entonces, evidencias más que podemos decir de una persona creyente que cree, creyente, ¿verdad? Creyente que cree en quién, en Jesucristo, cristianos creyentes en Jesús, es que nos damos cuenta que necesitamos de Dios y de su perdón. Otra cosa que hace identificar o significa ser cristianos es cuando admitimos que somos pecadores. Obviamente en esa obediencia, en ese entendimiento, poco a poco, cuando alguien habla de Dios a otra persona, es que necesitamos ser perdonados. Y otra es, creemos en el sacrificio de Jesús. No puede ninguna persona ser cristiano o ser creyente si no cree en el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Cuando venimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, empieza nuestra transformación. Y le pedimos que entre en nuestros corazones y Él se vuelve, escuche muy bien esto, muy importante. El ser cristiano es cuando le permitimos que su autoridad obre en nuestras vidas. Que la autoridad de Dios obre en nuestras vidas. Ya no dependemos, no depende de nuestras decisiones, depende de lo que Él necesita de nosotros, ¿verdad? Si nos apegamos es como por ejemplo, o sea, a los que nos gusta manejar fuerte, recio, yo lo digo con vergüenza, estoy trabajando en eso. Si yo sé el speed limit, ¿verdad? Que está ahí en la Wildcat por donde yo me vengo, yo tengo que respetar eso. Yo tengo que someterme a esa autoridad, porque si no me someto a esa autoridad, ¿qué va a pasar? Pues me van a dar un ticket, ¿verdad? Entonces el ser cristianos es someternos a la autoridad de Dios. Hay consecuencias del pecado, pero hay consecuencias favorables cuando obedecemos a Dios. ¿Cuántos me van siguiendo? Y otra de las cosas es algo muy importante, implica no nomás reconocer y pedir perdón. La clave está de apartarnos de la vida del pecado. Eso es el ser cristianos. Y a poco es todo. Esto no significa que usted ya no va a pecar, ni que su felicidad depende de otras cosas. Esto significa usted va a seguir pecando. Pero lo que ser cristiano significa es no depender su felicidad de los placeres que antes vivía. ¿Sí? Si antes le satisfacía, no sé, los vicios, no sé, cualquier tipo de pecado, les satisfacía otros malos hábitos, ¿sí? Eso es, no es que usted lo que tiene que hacer es apartarse de esa vida que vivía antes para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. No se puede recibir a Cristo, creer en Él y vivir la misma vida que vivíamos antes. Eso no se puede, porque esa vida nos alejaba de Dios y ahora nos acerca a Dios. No quiere decir que vamos a dejar de pecar, pero lo que sí sabemos es cuando estamos abandonando lo que Dios quiere, el Espíritu Santo nos redarguye, y por eso yo creo que todos estamos aquí en esta preciosa tarde. Número 2, entonces, ¿qué implica? Eso es lo que significa ser cristianos, y para mantenernos con ese regalo que Dios nos ofrece, necesitamos tener o mantener una relación con Él.
¿Ya eso el Señor la obra? Sí. ¿Ya nos perdonó? Sí. Ahora lo que necesitamos para mantenernos en sintonía con ese perdón y por esa gracia mantenernos firmes en lo que es el favor de Dios, necesitamos, número 2, mantener una relación con Él. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica establecer una relación con Dios? Bueno, miren, vayan viendo ahí, vayan por favor rapidito ahí al Génesis capítulo 3, no iba a leer este versículo, pero lo voy a leer para que se entienda un poquito mejor. Nuestro Padre Celestial siempre ha deseado estar con nosotros, tenernos cerca. En el Edén, antes de que Adán y Eva pecaran, en el huerto del Edén, ellos tenían una relación con Dios. Ellos tenían una relación donde se podían ver. Lo podían escuchar, bueno, en cierta manera no puedo decir que lo podían ver porque la palabra no lo dice así, lo que sí dice es que tenía y que se paseaba Dios en el huerto del Edén y tenían una relación. Y yo entiendo, ahorita lo vamos a leer, en esa relación el ser humano o Adán y Eva en este momento no tenían conocimiento de lo que era el bien o el mal, no tenían recuerdos de haber fallado, no tenían recuerdo de hacer cosas buenas o malas, simplemente estaban ahí. Y ahorita que estaba leyendo, en la mañana que estaba leyendo esto, me hace pensar que así va a ser cuando lleguemos a la presencia de Dios. No vamos a tener recuerdos de cosas malas, no vamos a tener culpabilidad, no vamos a tener cosas ni situaciones que puedan afectar nuestra manera de pensar, de no sentirnos dignos de estar con Dios. En el huerto del Edén había 2 árboles, uno que era el árbol de la vida, ¿sí? Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos hemos entendido estas escrituras. ¿De cuál árbol comieron? Bueno, no me contestes, se lo voy a decir, no me gusta ponerlos a prueba. De repente se nos olvidan las cosas. Ellos comieron, la serpiente engañó a Eva para que comiera del segundo árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba el otro árbol que era el de la vida y el otro árbol que era el del conocimiento y del mal. La serpiente engañó a Eva para que comiera del árbol del bien y del mal. Vamos a leerlo. Miren lo que dice del versículo 21 en adelante, y es lo que me voló la cabeza. Quiero ir un poquito más rápido para terminar con la enseñanza. Dice el versículo 21, bueno, lo voy a leer en una versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, es como la English, ¿cómo se llama? King James, pero es en la traducción al español. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. 22. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. Ahí está una prueba de los 3 grandes. Hablar en plural. ¿Sí ven ahí? Miren lo que dice Dios. ¿Sí? Dice: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Esto quiere decir que comieron, al comer del árbol, de la fruta del árbol del bien y del mal, recibieron conocimiento. Y lo dice Dios: ¿y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Esto es lo que está diciendo Dios. Dios, miren lo que está diciendo, me vuela la cabeza. Entre ellos tuvieron una conversación. Si Adán y Eva, al comer del árbol del bien y del mal, obtuvieron conocimiento de eso, esto quiere decir, diciendo Dios, conforme a lo que está escrito aquí, que si comen del árbol de la vida, estos hombres, hablando de Adán y Eva, van a vivir para siempre como nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los expulsó. ¿Sí?
vivirán para siempre como nosotros. 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado hacia otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Ah, caray. Entonces, no solamente los expulsó porque habían comido del árbol del bien y del mal, sino los expulsó más que nada para que no comieran del árbol de la vida y el hombre. Esto quiere decir, esto es lo que dice la Biblia. Esto quiere decir que entonces si comían de ese árbol, vivirían para siempre como Dios. Qué tremendo, ¿no se le hace es interesante? Me hace muy interesante. Pero lo que mucha gente no sabe, ni se da cuenta y no le interesa, es que Jesús nos dio el regalo más asombroso hasta el día de hoy. Ese regalo es la oportunidad de reconciliarnos con Dios y para estar en la eternidad con Él. Si creemos en ese sacrificio y confiamos con fe de que ese sacrificio nos trae redención, eso nos puede llevar a estar en la eternidad, en la misma forma que estuvieron en el Edén antes de ser expulsados. A través de aceptar a Cristo en nuestros corazones y recibir el regalo de Dios y la reconciliación a través de la cruz, podemos estar en ese mismo ambiente del Edén con Dios allá donde Él está. ¿No se goza por eso? O sea, imagínense lo que sucedía y la relación que tenía Adán y Eva con Dios, con el Todopoderoso, con el Creador. Antes de que se formara el mundo, antes de que formara al hombre, Dios ya existía. Las maravillas de los cielos, las maravillas de las estrellas, las maravillas del firmamento, ahí donde se encuentra Dios y se pasea en ese lugar, podemos estar nosotros con Él. Olvídese de la enfermedad, olvídese del pecado, olvídese de los errores. Podemos estar en comunión con Dios a través del sacrificio de Jesús. ¿No se alegra por eso? Me vuela la cabeza. Sí, déselo fuerte, me vuela la cabeza. Estas citas, para cuando usted hable de esto, memorícelas. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, dígalo fuerte, es, mas la dádiva de Dios es, aleluya, vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Yo le doy fuerte gloria a Dios por eso. Aleluya, yo me gozo, siento aquí a maripositas, porque la paga del pecado me llevaba a la muerte, pero la dádiva de Dios, la vida eterna, eso lo podemos encontrar yo no voy a ser expulsado, yo no voy a ser abandonado, no voy a ser puesto ahí solamente en lugar de tormento. No, Dios me abre la puerta, y aún en mis circunstancias, aún con mi humanidad pecaminosa, me abre la puerta y me dice: ven, te doy, ofrezco el regalo. Por eso entrego a mi hijo, para que creas en él, abandones una vida de pecado, y por medio de ese sacrificio te doy entrada ahí en un lugar como se encontraba Adán y Eva, un lugar similar allá en el cielo con él. No más la muerte nos alcanzará, no de esa manera. Aleluya. Dios envió a su Hijo para que Él llevara nuestro pecado, muriera y luego fuera levantado, obteniendo así su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Cuando Jesús se levanta, vence. Bajo un poquito aquí. Romanos 8:1, también apunte para que se lo memorice.
Leímos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, Romanos 8:1, ahora pues, aleluya, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Clave en este versículo son algunas palabras: ninguna condenación, ninguna, la palabra ninguna condenación, ¿sí? Hay, pero aquí está la clave de todo esto. La clave de la vida en Cristo, la clave de poder llegar, la clave de todo es en la palabra están en Cristo, están. Hay promesa de vida eterna, hay promesa de salvación, hemos recibido el regalo, pero solamente a los que permanecen, a los que están en Cristo Jesús. Y aquí está algo muy clave: los que andan conforme, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahorita lo vamos a ver. Si aceptamos su regalo, nos hacemos aceptables a Dios y podemos tener una relación personal con Él. Aquellos que tienen una relación personal con Dios incluyen en su diario vivir aquellos que queremos tener una relación con Dios. La podemos obtener cada uno de ustedes y yo también si oramos a Él, si lo que hicimos ahorita le adoramos, si lo que estamos haciendo, si leemos su palabra. Y no nomás es leerla, meditar en ella y hacer el esfuerzo, porque no sirve de nada, lo hemos mencionado reiterativamente, no sirve de nada conocer la palabra, los textos bíblicos y, como dice Cori, y hasta las citas, si no lo aplicamos a nuestra vida. Esto es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Abrazamos lo que dice para los que están en Cristo, ¿verdad? Los que no andamos conforme a la carne, los placeres del mundo, lo que le gusta a la carne. A la carne ahorita le gustaría estar así con los brazos atrás en el sillón, a lo mejor con un pedacito de ribeye, viendo las olimpiadas, o no sé qué le gusta a cada persona. Le gustaría estar ahí con un cocón que sude, ¿verdad? Con bastante hielo, un burrito de frijoles con chorizo y queso, en tortillas de la feria, ay, 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 con un chile curtido en medio. A mí como me gusta con caldito de chile así. Aléjame de todo eso, Señor, que me hace daño. Ahí estoy actuando con la carne, ¿verdad? Literal. Ese es un mal ejemplo, eso no lo hagan. Bueno, si usted no tiene ninguna enfermedad, o coma lo que quiera, ¿verdad? Lo que guste, pero pues algunos batallamos y pues no me hagas burritos de frijoles. Algo que es necesario en nuestro caminar con Dios, y esto es clave. Padre mío, esta mañana que lo estaba leyendo una y otra vez, me retumbaba la cabeza. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo logramos hacer todo esto? ¿De qué manera podemos entender las cosas? ¿De qué manera podemos comprender la palabra? ¿De qué manera podemos tener entendimiento para entender todo esto que aprendemos cada domingo y cada miércoles y cada reunión? ¿Cómo? Pidamos sabiduría, que es uno de las cosas más grandes y bienes que podemos obtener de parte de Dios. Mire lo que dice Santiago, vaya rapidito a Santiago 1:5 al 6. En la Reina Valera dice, Santiago 1:5 al 6, 2 versículos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente, o sea, a todos generosamente sin reproche. O sea, si usted y yo, ¿a quién recuerda a un hombre que pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría generosamente en abundancia? Un rey, ¿verdad? Todos saben. Miren lo que dice, pídala a Dios. ¿En qué estaría pensando Pablo cuando escribió esto? Perdón, Santiago, el hermano del Señor, medio hermano del Señor. En Salomón tal vez. El cual da a todos abundantemente, generosamente, sin reproche, y le será dado. Pero pida que con fe, no dudando de nada. Porque el que duda es, aquí está, mira, aquí está. Aquí está el versículo para entenderlo. Mire lo que está diciendo. Usted puede obtener sabiduría de parte de Dios, sabiduría, pensar inteligentemente. Si usted la pide a Dios, usted puede obtener eso sin ningún reproche. ¿Sí está entendiendo lo que estoy leyendo? ¿Y qué dice? Y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, ahí está. La perdición de no obtener esto que está diciendo aquí Santiago. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, a la ola. ¿Qué hace la ola? Va y viene, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. Si usted duda en su fe, un día va a tener fe, un día va a claudicar. Un día va a andar con todo en el nombre de Jesús y expulsando cosas y orando por los enfermos. Y otro día, bueno, pues si a mí no me sana, ¿por qué voy a orar por los enfermos? Bueno, pues ahí a mí me va mal, a qué le va bien. Y bueno, y ahí anda la fe. Ahí anda la fe de lado a lado. No sé si han visto algunos clips de las Olimpiadas en Tahiti, donde se está llevando las Olimpiadas, es en Francia. Y luego en la participación de surfing está en Tahiti, en una lejos de ahí. Si no ha visto los olonones, las olototototas gigantescas, yo no puedo entender cómo hacen eso. Pero bueno, así está. La fe no puede andar con la fe para allá, y para que sea firme en su fe, creamos. ¿Cuántos pueden creer con convicción o decir un amén con convicción de que el Señor contesta nuestras oraciones? Ahorita lo vamos a leer. ¿Cuántos dicen sí, amén? Él nos escucha y nos contesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que podemos ser sanados? ¿Cuántos creen que nuestros hijos y nuestras familias pueden ser salvos en el nombre de Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos dicen que nuestros jóvenes pueden regresar a los caminos de Dios? Amén. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Yo lo creo también. Debemos de, con esa fe, llevarle nuestras peticiones. No demandas, nunca demande a Dios cosas, jamás, jamás demande. Y yo declaro que vas a ser salvo y levanta. No haga eso, porque no depende de usted, ni de sus palabras, ni de su declaración. Depende de Dios, de su misericordia. No depende de con qué tantas ganas y con qué tanto grite usted. No depende de eso. Que Dios lo hace por Él. Aun cuando una persona grita o cuando una persona dice, sé sano en el nombre de Jesús, lo puede hacer. Pero no malinterprete que es por el gritar o el decir o declarar. Usted lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero no depende de la declaración, depende de su misericordia y de su poder. No malinterprete las cosas. ¿Lo puede hacer usted gritando? Sí. ¿Lo puede hacer en secreto? Sí. ¿Lo puede hacer en su casa? Sí. Pero no depende ni de una ni de la otra, depende de Dios. Escúcheme bien, depende de la misericordia de Dios, no depende de nosotros, nunca, nunca. No me ve así. Vaya conmigo rapidito, mire, ahí a Juan
15. Voy avanzando. Sí voy avanzando. Sí voy avanzando. Rapidito. Mire. Dice, Santi, no sé si tienes la versión NTV, pero si no, escúcheme, o va a estar un poquito diferente ahí como lo tiene usted, pero escúcheme, mientras va leyendo con su vista. Dice Jesús, dice Jesús, hablando Jesús, letras en rojo, amén. Sí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Mire, él corta de mí toda la rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Es lo que se hace. Ahí me confundí un poquito. Caray, ¿qué está diciendo aquí? No, o sea, todos conocen los que podan sus arbolitos, ¿verdad? O sea, no se podan porque están sequitos, no se podan porque no están frondosos, se podan ¿para qué? Para que crezcan más, ¿verdad? Sí, todos sabemos eso, ¿verdad? Ustedes ya han sido podados y purificados. O sea, ustedes ya son buenos, ustedes también ya son buenos. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Nosotros que estamos aquí ya hemos sido transformados, purificados por el mensaje de Dios. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan a mí. Está hablando a sus discípulos, ¿sí? En algunas ocasiones van a tener que ser podados para que puedan dar fruto. Podado, solamente recortado, lo malo, recortado con un propósito, pero jamás nos alejemos de lo que es vivir en Dios. ¿Sí entienden la palabra ahí? ¿Sí me entienden? O sea, vamos a pasar procesos muchas veces donde vamos a ser metidos por el fuego para ser purificados, y otras, pero, aunque vengan circunstancias difíciles a nuestras vidas, tenemos que mantenernos pegados, permanecer en Él. De esa manera, cuando ya pasa la tormenta, cuando ya pasa por lo que estamos pasando difícilmente, como un proceso, después de pasar la prueba, empiezan a brotar las ramitas, las florecitas. ¿Verdad, Jerry? Él trabaja en eso. Bueno, más o menos. Sí. Juanito también poda por ahí, poda muchos árboles. Se corta. ¿En qué tiempo se hacen las podadas? ¿En marzo? ¿Enero? Y luego, ¿cuándo comenzamos a ver? Me encanta. ¿Cuándo comenzamos? Ya ven que se encuentran los árboles. Y a mí la verdad no me gusta mi árbol de mi casa, porque me deja hojas. Viene el invierno, ¿verdad? Y luego pues ya ahí recogemos todo eso, y luego se ven todas las ramitas peloncitas, ¿verdad? Y luego por ahí de que febrero, marzo, cuando empiezan a brotar las florecitas. Y luego de repente uno pues sigue llegando a la casa, yendo, y de repente ¡pum! Ya todo verde. Pasó su proceso de invierno, su proceso de podada. Así de repente vamos a sentirnos en nuestra vida que no vamos a tener florecitas, ni hojitas, ni nada, y nos vemos medio tristezones, medio caídos. Pero al final de esa temporada difícil, yo sé, porque lo he experimentado, que ahí vienen brotando ya, ahí viene brotando su sanidad, ahí viene brotando su mejoría en su matrimonio, ahí vienen ya brotando sus hijos caminando al Señor. Yo lo creo, ¿por qué? Porque lo creo con fe, que ahí viene. Hay que aguantar el proceso de Dios, hay que aguantar el proceso de Dios y recordarlo como testimonio. Yo recuerdo cuando
pasé por esta etapa, pero después permanecí fiel, adoré a Dios y ahora les puedo decir que soy sano, que mis hijos están aquí, que mi matrimonio va avanzando, que vamos caminando, que la iglesia va caminando con fuego, que va caminando por su visión, y yo puedo decir que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros si permanecemos en Él. Versículo 5: ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cuál es la palabra de Dios? Levante su Biblia. Señor, que tu palabra, Señor, que tu palabra permanezca en mí. Háblanos, Señor, siempre a través de ella, para cada día aprender y conocer más de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Sí estoy bien? Sí, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros, ahí es la versión Valera, creo. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Qué dice? Sino que yo, ¿qué? A vosotros. Y os he puesto para que lleves, ¿qué? Fruto. Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Solamente si permanecemos en Él. ¿Qué hace Dios entonces? Él nos eligió para que lleváramos fruto y para que vuestro fruto permanezca. Entonces, si logramos hacer esto, para que todos los que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Para poder tener la convicción y la fe de lo que queremos pedirle a Dios, Él no lo conteste, tenemos que permanecer en Él. Y si estamos hablando de la vid, permanecer apegados a Él. ¿Verdad que está muy entendible es la palabra? Jesús es quien nos ama lo suficiente como para dar su vida por nosotros. Él es quien formó el puente. Sí, había un abismo, había una separación, sí, había un espacio entre la humanidad y Dios después del Edén. De hecho, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y en la historia bíblica se empieza a introducir a un Mesías que vendría como promesa para que no nomás su pueblo de Israel recibiera opción de redención, sino que para la humanidad entera pudiéramos alcanzar salvación a través de él. Ese Mesías es Jesús. Había un espacio, había un abismo, y a través del sacrificio de Jesús, Él conecta. Jesús es el vínculo que conecta a la humanidad. Él es el que reconcilia a la humanidad con Dios. A través de su sacrificio, Él nos conecta con Dios para poder recibir salvación a través de esa reconciliación. Dios ama la creación que Él creó. ¿Cuántos dicen amén?
Y no lo estoy diciendo de una manera humanista, que Dios lo tiene que hacer, eso es ser humanista, que la gente, Él nos ama tanto, Él sí nos ama tanto, pero hay una responsabilidad en la humanidad de hacer. Pensar humanísticamente es que merecemos su perdón. Efectivamente, Él ama, claro que Él ama, pues Él nos creó. Claro que ama a su humanidad, su creación, pero desobedecieron y hubo algunas consecuencias de la desobediencia del hombre, pero después hay una promesa de redención, de reconciliación a través de Jesús. Miren lo que dice Pablo a los Romanos 5:8, más Dios muestra, conocemos el texto, su amor para con nosotros. Dios muestra, Juan 3:16, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. ¿Acaso Jesús sabía que el mundo iba a fallar? ¿Acaso Jesús sabía que nosotros íbamos a fallar una y otra vez? Claro que sí. Pero Dios ama su creación. La responsabilidad está aquí. Antes de la promesa del Espíritu Santo que Jesús da, mire lo que dice Juan 14:15. Antes de la promesa del Espíritu Santo, del Consolador, están unas palabras que llaman mucho mi atención. Juan 14:15 y 17. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Nuevo Testamento. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Si nosotros guardamos su mandamiento, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué dice? El mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Es el ejemplo que les di cuando empezamos a escuchar de Dios y de su perdón. No lo conocíamos antes porque no le vemos, pero le pudimos sentir, ¿sí? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién está hablando? De todas aquellas personas que creemos y le hemos recibido. ¿Cuántos entienden eso? Por si de repente se le va la onda de los 10 mandamientos, se encuentran ahí también en el Éxodo 20. Usted lo puede ver ahí. No temerás, no tendrás otros dioses delante de mí. 1, el 2, no harás imagen, ninguna imagen. Segundo mandamiento, no harás imagen. Esto quiere decir no hagas ídolos en tu vida, no nomás imágenes, sino puede ser, no sé, algún artista, un predicador, puede ser algún futbolista, a un deportista, no sé, puede ser tu misma esposa, puede ser tus hijos. No hagas ídolos. Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni las aguas debajo del mar. Y ahí están los 10 mandamientos. El Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento de nuestra conversión. El Espíritu Santo se volvió accesible para todos los que sinceramente buscamos recibirlo. Él es quien ahora vive en los corazones de los creyentes y es responsabilidad mantenernos con intimidad con Él. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si yo le dijera, la presencia de Dios se encuentra en este lugar porque lo hemos experimentado, pero si viene una persona y está ahí solamente y no provoca la presencia en su vida, a lo mejor no va a sentir nada. Depende de nosotros buscarle,
desearlo, amarlo, querer tener una relación íntima con Él desde que nos levantamos, desde que abrimos nuestros ojos, que lo primero, yo sé que es difícil y las cosas y el trabajo y los apuros y que andamos para arriba y para abajo, pero qué bonito es que cuando abrimos nuestros ojos podemos decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi día. Hoy tengo una prueba, hoy tengo no sé, algo que voy a presentar, hoy va a ser un día difícil, hoy va a ser algo cansado, hoy va a estar difícil mi día en el trabajo, hoy va a estar difícil mi día en mi vida cotidiana, hoy estamos pasando por algo en el matrimonio, en nuestra casa, pero si nosotros dedicamos, si le damos las primicias de nuestra vida a Dios, yo sé que Él nos recompensa con tranquilidad. Yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿sí? Es responsabilidad de nosotros mantener una intimidad con Dios. Él nos aconseja, nos enseña las verdades. Si nosotros le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, Él transforma nuestros corazones. Sin la obra del Espíritu Santo no tendríamos la habilidad para luchar contra el mal y las tentaciones. ¿Escuchó eso? Sin la obra del divino Espíritu Santo no tendríamos la habilidad para luchar contra el mal y las tentaciones. Nosotros no podemos, necesitamos algo sobrenatural para poder librarnos de la maldad de este mundo. Cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, debe de ser en automático que comenzamos a producir el fruto que viene de parte de Él. Conocemos el texto, Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, bondad, misericordia, gozo, alegría, paz, tranquilidad, pacientes en nuestros matrimonios, pacientes con nuestros hijos, pacientes con nuestros hermanos, pacientes, ahí en el trabajo, pacientes. Eso es dar testimonio, eso es dar fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros. Podemos declarar muchas cosas, podemos hablar la palabra, pero si no damos manifestaciones de esto en nuestras vidas, ¿cómo puede la gente creer que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros si no hay gozo, si no hay amor, si no hay paz, si no hay paciencia, si no hay bondad, si no damos pasos de fe? Esta relación personal con Jesús, con el Espíritu Santo, no es tan difícil de obtener como podrían pensar muchos. Tampoco hay una fórmula que nos diga cómo. Simplemente descanse en su presencia, sea disponible para Él, entregue su vida, conéctese con Dios, conéctese en su presencia, déjese caer en Él, deje que el Espíritu Santo obre en su vida. Para ser un verdadero cristiano, por último, apunte esto, para cuando usted, si es nuevo, si tiene muchos años, pero esto es clave a mi manera de pensar. Hay muchas, pero yo puse aquí 8. Para ser un verdadero cristiano y establecer una relación con Dios implica varios elementos claves.
Son 8. Apúntenlos rápido para terminar. Con esto termino. Número 1, fe en Jesucristo. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador de nuestras vidas, aceptando su sacrificio en la cruz como el medio para la reconciliación de nuestras vidas a Dios. Número 1, fe en Jesucristo, es lo más importante. Número 2, conversión y arrepentimiento. A través del arrepentimiento llega nuestra conversión a Jesús, a ser creyente, a ser cristianos, reconocer los propios pecados, nuestros propios pecados y arrepentirnos, buscando la transformación a través de la gracia redentora de Dios. 2 cartas que habla de salvación y de la gracia, específicamente es la carta de Pablo a los romanos y la carta de Pablo a los gálatas. Habla de salvación y de gracia a través de la crucifixión de Jesucristo y ataca en Gálatas la ley. Pero si usted quiere saber más acerca de la salvación en Jesús y de su gracia, Romanos y Gálatas. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? Número 3, en oración. Mantener una comunicación constante con Dios, expresado con gratitud, con adoración, con confesión. Incluso nuestras peticiones pueden ser puestas delante de Dios a través de la oración. ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Orando. Orando. Esas son nuestras conversaciones con Dios, orando. En la oración uno se desahoga, en la oración uno se rinde a Él, ¿sí? Número 3 es la oración. ¿Y cómo aprendemos a vivir de esta manera? Número 4, lo tenemos todos en nuestras manos. El estudio de la Biblia. Aquí nos encuentra Dios. Aquí es cuando nos hablaron de Dios, de su sacrificio, pudimos, de cierta manera, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Confirmarlo aquí. Todo lo que se nos dijo de Dios, todo lo que yo puedo hablar de Dios, todo lo que usted puede hablar de Dios, ¿dónde se encuentra? En la Biblia. Si usted puede conocer a Dios y de repente alguien le pregunta, ¿y cómo puedo aprender más? ¿Qué puedo leer? Léete los evangelios, donde se encuentra la vida y el ministerio de los Señor Jesucristo. ¿Y cómo puede entender la gracia? Léete Romanos y Gálatas. ¿Sí? Ahora, número 4. Número 5, muy importante, no nomás quiere decir, bueno, yo soy cristiano y sí, ahí ando como, no sé, rondando por todos lados. No, número 5 es participación en la iglesia local. Aquí es muy importante. Si usted es parte, obviamente, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted tiene que buscar un lugar de reunión. Obviamente, ¿en dónde? Donde usted quiera. No, que ahí no me gusta como dice la palabra, pues busque un lugar donde quiera estar usted, esté a gusto, donde se predique lo que usted quiere escuchar. Pero si usted quiere escuchar la palabra de Dios, nos esforzamos todos los días por predicar lo que aquí está escrito, no lo que yo digo, lo que está escrito aquí. Usted se tiene que meter al ambiente, a la comunidad de una iglesia. Si esta es su iglesia, usted tiene que participar en todo lo que hacemos como familia. No se siente mal cuando le habla a su hijo, oye, vamos a estar aquí cenando. No, no quiero ir, no me gusta, no quiero, no me interesa, a mí no es aburrido, bla, 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 bla. ¿Se siente mal como padre, sí o no? ¿Qué le puedo decir? Así es, si usted es parte de una iglesia, de donde usted quiera ir,
Si usted parte, usted tiene que participar como familia de todo lo que la familia, el anfitrión, por no decir que soy su papá, pero soy su pastor, tiene que participar de todo lo que hacemos por ustedes. Pues entonces no sé qué de qué otra manera decirlo. Y en lugar a donde usted vaya, le van a decir lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Usted esté en el lugar donde usted se sienta a gusto. Donde usted se sienta a gusto. Porque si no está a gusto en el lugar donde lo tiene Dios, usted va a estar quejándose y diciendo y bla, no me gusta y esto y lo otro y esto y lo otro. Vaya a un lugar donde se sienta a gusto. Yo oro por eso. Yo oro por eso. Si alguien no está a gusto aquí, yo oro porque vaya a un lugar donde se sienta a gusto. Esa es mi oración, siempre. ¿Sí? ¿Me entienden? Así va a ser siempre. En lugar de estar a lo mejor alguien diciendo que no me gusta, que vaya a un lugar donde se sienta a gusto. Y si no, pídale a Dios que le ayude. Bueno, a mí no me gustan ciertas cosas, pero pues tú me tienes aquí. Si Dios lo tiene aquí, entonces es el problema de nosotros. Si usted entiende que Dios lo tiene aquí, entonces el problema es de nosotros. Entonces hay que pensar qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Sí me entiendo? Así es. Usted, número 5, tiene que participar, unirse a una iglesia, a los grupos dentro de la iglesia para que el apoyo sea mutuo, la adoración y el servicio. Número 6, tenemos que ser bautizados. Bueno, es recomendable ser bautizados como un acto de obediencia y una declaración pública de fe, simbolizando la muerte al pecado y el nuevo nacimiento de Cristo. Es lo que es el bautismo. Así como Cristo murió, si fue sepultado, venció la muerte, se levantó, eso tipifica, es un simbolismo de nosotros. Nosotros nos bautizamos porque estamos muriendo a la vida antigua y estamos resucitando, estamos naciendo a una vida nueva. Eso simboliza el bautismo. Número 7, vida de servicio. Vivir de acuerdo con los principios cristianos, sirviendo a los demás y mostrando el amor de Cristo con nuestro testimonio. No nomás es venirnos a sentar y a vernos bien bonitos. Es vivir de acuerdo a los principios cristianos, servir a los demás. ¿Sí? Número 8, por último, la dependencia del Espíritu Santo. Número 8, tenemos que vivir en dependencia del Espíritu Santo, porque solo así podemos permanecer y solo así seguimos avanzando. La vida en Cristo, esto no lo tengo apuntado, pero la vida en Cristo es un proceso continuo de aprendizaje. Nunca vamos a terminar de aprender todo y ser perfectos, jamás. La vida en Cristo es un proceso de aprendizaje. Y la meta se encuentra cuando lleguemos a la presencia de Dios. Nunca vamos a terminar antes, jamás, nadie, absolutamente nadie en este mundo puede terminar su proceso hasta que lleguemos a donde se encuentra Él, porque hemos alcanzado la perfección de Jesús. En el mientras tanto, si estamos aquí, es porque el Señor sigue obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos son perfectos? Digan amén. Los que están dormidos, digan amén. Es un proceso. Toda la vida en Cristo es un proceso. Todos los días podemos mejorar. Todos los días podemos mejorar. Todos los días podemos avanzar. Todos los días podemos mejorar en amar,
en comprensión, en entendimiento. Todos los días podemos ser mejores cristianos. No para Cristo, porque nunca alcanzaremos la perfección, pero sí podemos dar avances, testimonio de que estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? O ahí sentaditos, es más, ahí sentaditos si quiere, cierra sus ojitos, cierra sus ojitos y vamos a pedirle perdón a Dios siempre, perdón a Dios si hemos fallado. Si hemos fallado. Aleluya. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Siempre, Señor, agradeciendo